Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo los textos 21 y 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias a Dios, amados hermanos, en esta mañana, por un día más, una semana más que nos ha regalado el Señor para caminar todavía sobre la faz de la tierra, porque ya terminamos una semana. Hoy estamos, este día primero de la semana, en que hemos venido para manifestar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a Dios por la obra efectuada por el Señor en la cruz. Venimos para elevarle nuestras alabanzas y hacer memoria del bendito Señor. Y es una bendición volver a estar en la presencia de Dios. Y aprovechando la oportunidad para oír un poco más la palabra de Dios, dice la palabra que estos hombres que empezaron a predicar el Evangelio, como el apóstol Pablo y los que con él iban, dice la palabra de Dios, después de haber predicado el Evangelio, después de haber anunciado las buenas nuevas de salvación, regresaron a las ciudades mencionadas, a Listra, a Iconio, a Antioquía, donde ellos habían ya pasado predicando la palabra de Dios, donde se habían quedado grupos de hombres y mujeres que habían obedecido a la fe, que habían creído en el Señor Jesucristo, para confirmarles el corazón de ellos, para afianzarlos más en aquel en quien habían creído, para hacerles conocer quién es el bendito Señor en realidad, quién es Dios y cómo iba a ser la vida del creyente sobre la faz de la tierra mientras peregrinamos en este mundo. Dice la palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen fieles al Señor, a que permaneciesen en la fe, en lo que habían creído, en sus convicciones, diciéndoles: hermanos amados, dice el apóstol, es necesario, hermanos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida del creyente, la vida de la iglesia sobre la faz de la tierra, no es una vida llena de color de rosas. No es una vida que usted no va a tener ninguna dificultad, porque cuando se predica el Evangelio se les habla a la gente de la salvación, del perdón de pecados y la vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Mas nunca los predicadores del Evangelio hablan a la multitud diciendo: el que viene a Cristo jamás tendrá dificultad. Eso no predicamos nosotros. Nosotros predicamos la fe en Jesús, la fe en el Hijo de Dios,
que en Él hay perdón, que en Él hay vida, que en Él hay esperanza. Mas la vida del creyente, hermanos, si así es la voluntad de Dios, tendremos que pasar algunas dificultades sobre la faz de la tierra. Tendremos que padecer algunas cosas en este mundo, aunque nosotros no quisiéramos. Estoy seguro que todos nosotros queremos solamente el bien, que nos vaya bien en la vida, que por eso es que cuando nos saludamos algunas veces y decimos que Dios lo bendiga, todo es bendición, pero muchas veces Dios permite las cosas en la vida porque es necesario, dice la palabra. Tal vez usted está padeciendo algo en este tiempo. La iglesia, mientras transita sobre la faz de la tierra hasta la patria celestial, va a haber momentos difíciles. Momentos en que usted va a tener que llorar. Momentos en que tendremos que ser afligidos. Va a llegar un momento en la vida. Tal vez usted ya lo pasó, gracias a Dios. Tal vez ya lloró, ¿sí?, de rodillas delante de Dios. Tal vez se ha quedado sin trabajo por un buen tiempo. Hay carencias, no porque estamos en Estados Unidos no hay dificultades económicas, sí los hay, hermanos, cuando Dios así lo permite para que nosotros experimentemos la presencia de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo explica a los creyentes en estas ciudades, hermanos, yo no sé qué estaban pasando el pueblo de Dios, sí, las asambleas en Listra, en Iconio, en Antioquía. Es necesario, hermanos, dice el apóstol, que a través de estas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. Vamos a estar un día a la patria celestial. Porque en este tiempo que vivimos hay aflicción, hay familias que han pasado por aflicciones por causa de las cosas que suceden sobre la faz de la tierra, pero así ha sido la permisión de Dios, porque el creyente, hermanos, debe permanecer si realmente hemos conocido al Dios verdadero, si realmente hemos experimentado ese encuentro con el Señor, si tenemos la esperanza de la vida eterna. No es para que nosotros nos retrocedemos, no es para que nosotros digamos, si es así ser creyente, mejor me retiro, porque yo estaba mejor cuando estaba en mi incredulidad, ¿sí? Y dejamos de estar en la presencia de Dios, dejamos de servir a Dios por algunas dificultades, porque hay quienes que empiezan a tener sus pruebas en el principio de su vida espiritual, en el principio de un ministerio, en el principio del matrimonio. El matrimonio tiene sus dificultades, ¿sí? Tiene sus problemas momentáneos, ¿sí? Pero es parte de la vida, hermanos, es para madurar, para reflexionar, para saber dónde estamos. Dice la palabra de Dios, y confirmaba el apóstol a los creyentes diciéndoles, lo que están pasando, hermanos, lo que estamos viviendo es necesario. Pero gracias a Dios por la palabra del Señor. Juan el Evangelio. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor Jesús. El Evangelio según Juan, capítulo 16. Nuestra vida sobre la faz de la tierra. Hay momentos, como dice el sabio, en el tiempo del bien, goza del bien.
y en el tiempo de la adversidad considera, porque ambas cosas hizo el Señor. Están hechos, eso no podemos evitar. 16, dice la palabra, capítulo 16, textos 32 y 33. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Ahora no es el apóstol Pablo el que habla esta palabra. No es Juan el que habló estas palabras. No es Santiago, no es ninguno de los apóstoles. Ellos confirmaron lo que el Señor Jesús ya les había hablado. Porque ellos experimentaron. Esta vez el Señor bendito les dice a los discípulos: ahora ha llegado el momento en que van a experimentar cómo es un desamparo, cómo es una desintegración. Porque hoy, esta noche, ya llegó la hora, dijo el Señor, en que seréis esparcidos y me dejarán solo. ¿Sabe quién experimentó la angustia, el dolor, la aflicción sobre la faz de la tierra? El bendito Señor, el Hijo de Dios. Porque Él caminó en este mundo como un hombre como nosotros, mas sin pecado, dice la palabra de Dios. La aflicción lo experimentó Él, el dolor, la angustia. Amados hermanos, pero Él tenía una confianza, y eso es lo que Él desea que en los creyentes en este tiempo, mayormente en el tiempo que está atravesando la iglesia sobre la faz de la tierra, no es momento, no es tiempo de regresar atrás. No es tiempo de decir: mejor ya no nos congreguemos. Los que se salvan, ni modo, ya para qué vamos a juntarnos, porque el tiempo es difícil, ¿sí? Ya que cada quien mira por su lado. No, tenemos nosotros una gran responsabilidad sobre la faz de la tierra. Padecimientos habrá, sufrimiento habrá. Los que han salido de estas cosas, los que han experimentado ya el dolor que causa esta enfermedad que hay en el mundo, eso no es fácil. Pero estas cosas vienen a la vida porque así Dios lo permite, hermanos. No es porque haya un pecado en la vida del creyente. Puede que a usted y a mí no nos toca eso, pero nos puede tocar otra cosa. Usted puede experimentar otra situación en la vida, porque no todos vamos a experimentar eso. Pero gracias a Dios, porque esta vez dijo el Señor: estas cosas, dijo Él, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dijo Él, tendréis aflicción, pero confiad, si yo he logrado vencer, si yo he logrado la victoria, si he logrado el triunfo, si he logrado permanecer en pie, si he logrado hacer la voluntad de Dios, si he logrado terminar la obra que el Padre me encomendó, porque la oración del Señor fue: Padre, glorifica tu nombre, porque he acabado la obra que me diste que hiciese sobre la faz de la tierra, hablando de la obra de nuestra eterna salvación. Él es el que experimentó el quebranto,
el dolor, la angustia, el desamparo de los discípulos. Por ejemplo, en este tiempo, si alguien sale infectado, no podemos visitarlo, no pueden los hermanos ir a visitarlo. Y hasta cierto punto usted puede decir, estoy desamparado. Pero el que nunca va a desamparar al creyente verdadero, pase por donde pase, aunque pases por las aguas, dijo el Señor, no te anegarás, y aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, el que te sacó, el que te redimió, el que te dio vida, te dio esperanza. Hermanos, Él es el que jamás nos va a desamparar. Él es el que va a estar con cada uno de nosotros, como ha estado con los hermanos que han regresado para volver a caminar. Porque solo el Señor les ha dado paz, solo Él es el que los ha hecho fortalecer en los tiempos difíciles y la oración del pueblo de Dios. Pero aflicciones van a haber en la vida, hermanos. Tribulaciones van a haber en la vida. Pero el Señor dijo esta vez, pero confiad, tengan esa seguridad, confíen, tengan esa paz, porque yo he vencido, dijo Él, y si yo he vencido, ustedes también van a vencer. Es la promesa que tenemos nosotros, el pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pablo iba a las iglesias confirmando el corazón de los hermanos, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. La primera carta que escribió el apóstol Pedro: confiad, dijo el Señor, yo he vencido. En el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a padecer, en el mundo tendrán muchas experiencias, pero sabe que la oración del Señor al Padre fue: Padre, los que me diste, guárdalos en tu nombre. No pido que los quites del mundo, dijo el Señor, sino que los guardes, ¿sí? Gracias a Dios por la oración que hizo el Señor, para que nosotros tengamos esa confianza, esa seguridad. La primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los textos 7 y 8. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El que nos sostiene en este mundo, en los tiempos difíciles, en los tiempos de aflicción y en este tiempo que vivimos, es el Señor, es la presencia del Señor. Dice que una de las razones por las cuales las luchas, las pruebas que vienen a la vida del creyente, eso sí, si padecemos, como dice el apóstol Pablo, haciendo el bien, porque qué gloria es, dice la palabra, que si nosotros sufrimos haciendo el mal, no tiene recompensa, hermanos. Alguien que sufre por hacer el mal no tiene recompensa, pero alguien que sufre haciendo el bien, caminando en rectitud, haciendo la voluntad de Dios, caminando en obediencia, ¿sí? Caminando en obediencia en la presencia de Dios. Si algo llega a la vida del creyente, el propósito no es para que retrocedemos. El propósito de una prueba, de una lucha, de una dificultad, de una escasez que llega a la vida es para probar si realmente confiamos en el Señor.
Porque no va a durar toda la vida la prueba, la lucha, no va a durar toda la vida, no va a estar en prueba todo el resto de los años de vida que Dios le concede sobre la faz de la tierra. No va a estar usted en cama toda la vida, no va a estar usted sin trabajo 5, 6, 7 años, no, es un momento nada más, porque Dios desea probar nuestra fe. Yo no sé qué dificultad está pasando usted en este tiempo, pero el propósito es que Dios quiere probar nuestra confianza en Él. El propósito de las cosas que llegan a la vida es que Dios desea moldar nuestra vida, ¿sí? Hacer que nosotros manifestemos verdaderamente nuestra firmeza en el Señor. Y usted dice, estoy pasando, pero no voy a dejar de servir al Señor. No voy a dejar de ir a su presencia. No voy a dejar de predicar el Evangelio. No voy a dejar de ministrar la palabra de Dios. Y yo no sé, tal vez es uno de los hermanos que salen a repartir tratados, pero lo dejó porque tal vez lo maltrataron allá las personas que no tienen al Señor en sus corazones, porque sí los hay. Y hay quienes dicen, mejor ya no, si hace, mejor ya no lo hago. Y dejamos de hacer lo que el Señor nos ha encomendado que hagamos mientras estemos en este mundo. Él viene para probar la fe de la iglesia, del pueblo de Dios, y estas cosas que han venido en el mundo es para probar también al creyente si realmente confiamos en Él, si realmente, hermanos, tenemos esa confianza en el Señor y le vamos a servir, vamos a estar en su presencia. Yo me quité la máscara porque me dijeron que con la máscara parece que estoy hablando desde la luna, entonces me lo quité para que usted escuche bien la palabra de Dios. De lo contrario, son las reglas que hay en la iglesia que tenemos que ponerlo. Pero vamos a seguir sirviendo al Señor, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Cuánto tiempo, hermanos? No lo sé. Aflicciones llegan a la vida, pero dice la palabra de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque el oro es perecedero, pero es probada con fuego, cuando el oro es metido en el fuego, brilla más, ¿sí? Brilla más, no se ennegrece, no pierde su brillo, no. Antes bien, cuando el oro es metido en el fuego, empieza a brillar y empieza a tener un valor más precioso, más excelente, más elevado. Pero hay un proceso, ¿sí? Hay un proceso en la vida del creyente. Así es, para que nosotros nos maduremos en la vida espiritual y conozcamos verdaderamente al Señor, su poder, su grandeza en nuestra vida. Y viene la prueba y usted lo soporta y usted aguanta, sí. Cuando usted termina ese tiempo, ese proceso, usted tiene otra experiencia diferente, otro nivel espiritual. Ya no es fácil que por cualquier cosa usted deje de venir a la presencia de Dios. Ya no es fácil que por cualquier cosa nos hagamos para atrás, porque las cosas que vienen a la vida es para acercarnos a Dios, para buscar su presencia, para experimentar, hermanos, la presencia del Señor en nuestra vida. Por eso Él puso como ejemplo en la parábola de la viuda en Lucas 18:1 en adelante, dice la palabra que el propósito de que nosotros, aquella viuda estaba en dificultad, en angustia, tenía ella aflicción, pero insistió, porque cuando alguien está en aflicción, hermanos, derrama sus lágrimas ante la presencia de Dios, sí, abre su corazón
y se presenta delante del Señor, y yo creo que es el tiempo de la lucha, cuando realmente un creyente dobla sus rodillas con sinceridad, dobla sus rodillas delante de Dios y empieza a elevar su oración, su clamor. Porque el que no tiene, si todo va bien, hermano, unos 2, 3 minutos y vamos para afuera, vamos para arriba. Porque no tenemos angustia, pero el que está en angustia, el que está en aflicción, experimenta un momento diferente, una etapa diferente, y cuando sale de la aflicción dice: gracias, Señor, gracias porque tú me has concedido la victoria, gracias porque estuviste conmigo, gracias porque sentí tu presencia, gracias porque aunque los demás me dejaron, como dijo el Señor, pero tú estuviste conmigo. Sentí tu presencia, sentí tu mano poderosa, vi tu gloria, vi la manifestación de tu grandeza, y es otra experiencia que llegamos a tener. Hermanos, este tiempo no es para quedarnos, este tiempo no es para retroceder. Este tiempo no es para que dejemos de predicar el Evangelio. Este tiempo no es para que nosotros huyemos. Este tiempo es para manifestar que tenemos confianza en el Señor. Y vamos a seguir sirviéndole. Porque confiamos que si Él lo permite algo en nuestra vida, así es la permisión de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, el texto 6 de esta carta donde estamos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario. Si Dios no lo permite, hermano, usted no va a pasar, usted va a estar tranquilo, con buen trabajo, con buena salud. Pero si pasa algo es por la permisión de Dios. Por eso dice el apóstol: si es necesario, tendréis que ser afligidos. Pero es para probar, es para afirmarnos, hermanos, y no nos agarra de sorpresa las cosas que lleguen a la vida, porque es parte de la formación del creyente, porque Dios desea, hermanos, que como aquellos en el tiempo antiguo que confiaron en Dios, y dice la palabra, no fueron avergonzados porque confiaron en Dios, se cimentaron. ¿Y qué más dijo el escritor a los hebreos de Gedeón, de Jefté, de aquellos hombres que por la fe lograron su objetivo, lograron obtener lo que deseaban? Hebreos capítulo 10. La carta a los Hebreos, capítulo 10 de la carta a los Hebreos, confirmando el corazón de la iglesia, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Dice la palabra, capítulo 10, textos 35 al 37. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amados hermanos, le decía que la lucha, la prueba, la angustia, las dificultades que lleguen a la vida no va a estar para siempre. Es un tiempo nada más que la iglesia padece sobre el mundo mientras camina sobre la tierra, pero hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros a no titubear, a no dudar en quien hemos creído. Dice la palabra de Dios
No perdáis vuestra confianza, no perdamos nuestra esperanza, no titubeemos, no dudemos que el Señor está con nosotros, que Él está con usted, como Él lo prometió diciendo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, hermanos, que Él está con nosotros. Lo que pasa es que el enemigo muchas veces infunde miedo en nosotros y nos hace dudar de esa promesa, y por eso no experimentamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Pero ahora el apóstol dice, o el escritor a los hebreos aconseja al pueblo judío, hoy a la iglesia, de que no perdamos esa paciencia, no perdamos esa confianza, porque la paciencia es importante en la vida del creyente mientras peregrinamos sobre la faz de la tierra, dice la palabra de Dios, a fin de que usted reciba la recompensa por haber sido valiente, por haber sido un hombre o una mujer que se mantuvo fiel a su Señor en este tiempo que estamos viviendo, en cualquier etapa de la vida. Dice la palabra de Dios, porque en quien hemos creído, el que ha prometido estar con nosotros todos los días, está pronto para venir. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y cuando Él venga, dice la palabra de Dios, el deseo del corazón del Señor es que cuando Él aparezca en las nubes, haya hombres y mujeres de fe, confiando todavía en Él, sirviéndole todavía a pesar de las luchas, a pesar de las aflicciones, a pesar de las vicisitudes en la vida, nos mantengamos firmes y fieles y esperándolo a Él, porque a Él lo estamos esperando, hermanos. Es el propósito del Señor que nosotros permanezcamos fieles, como pidió el apóstol a los creyentes en Hechos de los Apóstoles, a que con propósito de corazón fuesen fieles al Señor. Las luchas que vienen a la vida vienen para fortalecernos, para afirmarnos y para experimentar la presencia del Señor en nuestra vida. Confiad, dijo el Señor, que yo he vencido al mundo. He logrado la victoria, he logrado el triunfo, y si yo he logrado como hombre, todos los que en mí han creído también lo obtendrán, para que en mí tengáis paz, dijo el Señor. Que la paz del Señor bendito esté con cada uno de nosotros en el tiempo del bien como en el tiempo de la adversidad, porque a Él lo estamos esperando, hermanos. He aquí un poquito, dice la palabra, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y cuando Él venga, que no nos halle retrocediendo, que no nos halle, hermanos amados, dudando de que Él va a volver. Él desea que nosotros seamos fieles hasta el día del Señor Jesús, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. 187. Tesoro incomparable, Jesús amigo fiel, refugio del que huye, de la
Mi